Dios te bendiga, ven y pon a prueba tus conocimientos bíblicos. ¿Cuánto sabes de la Biblia? 30 preguntas del Espíritu Santo. Pregunta 1. ¿A quién el Espíritu Santo llevó al desierto y ahí ayunó 40 días y 40 noches? A Pablo. B. Jesús. C. Moisés. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. B. Jesús. San Mateo capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pregunta 2. ¿En quién vino el Espíritu de Jehová y despedazó al león como quien despedaza a un cabrito? A. Sansón. B. Abraham. C. Isaac. D. Josué. Tienes 10 segundos para responder. A. Sansón. Jueces capítulo 14 versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pregunta 3. ¿A quién el Espíritu del Señor arrebató después de haber bautizado al eunuco? A. Moisés. B. Ezequiel. C. Elías. D. Eliseo. Tienes 10 segundos para responder. B. Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pregunta 4. ¿A quiénes el Espíritu Santo dijo que sean apartados para la obra misionera? A. Pablo y Sila. B. Pedro y Juan. C. Bernabé y Saulo. D. Moisés y Josué. Tienes 10 segundos para responder. C. Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 13 versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pregunta 5. Completa la frase, no os embriaguéis con. En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. A. Sidra. B. Alcohol. C. Vino. D. Chicha. Tienes 10 segundos para responder. C. Vino. Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pregunta 6. ¿Sobre qué se movía el Espíritu de Dios en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía? A. La tierra. B. La atmósfera. C. Las plantas. D. Las aguas. Tienes 10 segundos para responder. De las aguas. Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pregunta 7. ¿No es fruto del Espíritu Santo? A. Paciencia. B. Paz. C. Tristeza. D. Amor. Tienes 10 segundos para responder. C. Tristeza. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregunta 8. ¿En qué libro de la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Juan. D. San Marcos. Tienes 10 segundos para responder. B. San Lucas. San Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pregunta 9. ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre? A. Juan. B. Pablo. C. Pedro. De Abraham. Tienes 10 segundos para responder. A. Juan. San Lucas capítulo 1 versículos 13 y 15. Y llamará su nombre Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pregunta 10. Completa la frase, y no. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A. Enojar. B. Contristéis. C. Molestar. D. Enfadar. Tienes 10 segundos para responder. B. Contristéis. Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si te está gustando, no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Continuemos. Pregunta 11. ¿A quién el Espíritu del Señor arrebató después de haber bautizado al eunuco? A. Pablo. B. Elías. C. Felipe. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. C. Felipe. Hechos capítulo 8 versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pregunta 12. ¿Qué son del Espíritu Santo? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A. Sus valores. B. Sus leyes. C. Su fruto. D. Su virtud. Tienes 10 segundos para responder. C. Su fruto. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregunta 13. Completa la frase, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. A. Vida. B. Alma. C. Carne. D. Mente. Tienes 10 segundos para responder. C. Carne. Yo capítulo 2 versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pregunta 14.
¿Cómo se llama la mujer que dio a luz a Jesús y éste fue concebido por obra del Espíritu Santo? A. Sara. B. Elizabeth. C. Ana. D. María. Tienes 10 segundos para responder. De María. San Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pregunta 15. ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo? A comer mucho. B. Orar poco. C. Toda verdad. D. Descansar poco. Tienes 10 segundos para responder. C. Toda verdad. San Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Pregunta 16. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma? A. Juan. B. Sansón. C. David. D. Jesús. Tienes 10 segundos para responder. De Jesús. San Lucas capítulo 3 versículos 21 al 22. También Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pregunta 17. ¿Qué le dijo Jehová a Ezequiel para que diga al Espíritu Santo con referencia a los muertos para que vivan? A. Toca. B. Sana. C. Sopla. D. Reviva. Tienes 10 segundos para responder. C. Sopla. Ezequiel capítulo 37 versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Pregunta 18. ¿Quién mintió al Espíritu Santo con la sustracción del precio de la heredad y cayó muerto? A. Ananías. B. Judas. C. Tomás. D. Caín. Tienes 10 segundos para responder. A. Ananías. Hechos capítulo 5 versículos 3 y 5. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Pregunta 19. Completa la frase: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tú? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Al lado. B. Presencia. C. Vida. D. Casa. Tienes 10 segundos para responder. B. Presencia. Salmos capítulo 139 versículos 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pregunta 20. ¿Cómo vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? A. Fuego fuerte. B. Lluvia tardía. C. Viento recio. D. Agua caliente. Tienes 10 segundos para responder.
Sé viento recio. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 2 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pregunta 21. ¿Cómo lo conocen al Espíritu Santo según la Biblia? A. Justificador. B. Salvador. C. Redentor. D. Consolador. Tienes 10 segundos para responder. De Consolador. San Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunta 22. ¿En qué libro de la Biblia dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos? A. Oseas. B. Jonás. C. Zacarías. D. Ageo. Tienes 10 segundos para responder. C. Zacarías. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta 23. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? A. La fe. B. Palabra de Dios. C. Los dones. D. Cita bíblica. Tienes 10 segundos para responder. D. Palabra de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pregunta 24. ¿Quién oró a Saulo para que recibiera la vista y sea lleno del Espíritu Santo? A. Ananías. B. Pedro. C. Moisés. D. Elías. Tienes 10 segundos para responder. A. Ananías. Hechos capítulo 9 versículo 17. Fue entonces Ananías, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pregunta 25. Completa la frase, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras. A. Palabras. B. Lenguas. C. Países. D. Tierras. Tienes 10 segundos para responder. D. Lenguas. Hechos capítulo 2 versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunta 26. ¿De quién era la promesa, el ser bautizado con el Espíritu Santo? A. Juan el Bautista. B. Sumo sacerdote. C. Padre Dios. D. Rey del pueblo. Tienes 10 segundos para responder. C. Padre Dios. Hechos capítulo 1 versículos 4 al 5. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pregunta 27. ¿Qué hizo Jesús a sus discípulos cuando dijo, recibid el Espíritu Santo? A. Tocó. B. Oró.
Se abrazó. D sopló. Tienes 10 segundos para responder. D sopló. San Juan capítulo 20 versículos 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pregunta 28. ¿Qué recibe la persona cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida? A. Electricidad. B. Visión. C. Poder. D. Corriente. Tienes 10 segundos para responder. C. Poder. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pregunta 29. ¿Qué rey era atormentado por un espíritu malo debido que el Espíritu de Jehová se había apartado de su vida? A. David. B. Saúl. C. Salomón. D. Ezequías. Tienes 10 segundos para responder. D. Saúl. Primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pregunta 30. ¿Qué dijo David a Jehová con referencia a su Espíritu Santo cuando pecó? A. Perdóname. B. Lo siento. C. No quites de mí. D. Te fallé. Tienes 10 segundos para responder. C. No quites de mí. Salmos capítulo 51 versículo 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Déjame saber en el comentario cuántas preguntas has respondido. Suscríbete también si aún no lo has hecho. Si deseas seguir aprendiendo y poniendo a prueba tus conocimientos bíblicos, aquí te dejo otro video.